Bienvenidos a la documentación del API Verifactu. Vamos a estar recorriendo todas las partes del API para mostrarles todos aquellos datos, todas aquellas consultas, todos aquellos procesos que puedan realizar con el API Verifactu y así integrar su aplicativo para que cumpla con los nuevos reglamentos de Verifactu y reporte de documentos a Hacienda. Vamos a estar explorando los endpoints, dentro de los cuales tenemos consultas y webhooks para completar el ciclo de la información. Vamos a estar viendo las tablas de datos, los controles más necesarios para que su aplicativo esté lo más acorde posible y arme los datos de una forma correcta antes de reportarlos al API Verifactu y así obtener una mayor optimización en el flujo de los mismos. Vamos a tener una sección de videotutoriales como este donde podrá consultar para aclarar las dudas que tenga al respecto. Primeramente tenemos el panel izquierdo donde podremos ver, además de los menús rápidos, todas aquellas consultas endpoint o webhook que están disponibles al momento en el API Verifactu. En cada sección de los endpoints tenemos un ejemplo y una descripción de cada consulta que se puede hacer al API Verifactu. Primeramente tenemos aquí la sección de autenticación, donde es el primer contacto que podrá tener con el API Verifactu. Una vez contratado el API Verifactu, se les facilitarán un ID de cliente y una llave secreta, las cuales podrá utilizar para lograr las conexiones y obtener la llave de acceso para las próximas consultas. Primero que todo, para poder probar de una manera dinámica y ya de manera real la conexión al API Verifactu, en la página de inicio le brindamos la colección Postman que podrá descargar y así podrá comenzar a hacer pruebas de conexión con el API Verifactu. Desde Postman podremos hacer los ejemplos necesarios. Por ejemplo, aquí esta es la colección que podrá descargar y podrá obtener los primeros contactos. La misma viene con variables globales, las cuales podrá modificar de acorde a cómo vaya interactuando con la aplicación. Tenemos aquí, primero que todo, la URL que se le brinde para la conexión del API. Tenemos las credenciales del ID de cliente, el client secret y el token que se genera con la primera conexión de la autenticación. Por ejemplo, en este momento ya tenemos listo aquí las credenciales que se le brinden, el client ID y el client secret lo podrá colocar acá en el panel de variables y vamos a probar aquí la conexión y esto nos va a devolver inmediatamente lo que es el token. Este token que nos devuelve acá lo vamos a colocar aquí en las variables y ya podemos probar las demás conexiones. Antes de probar alguna otra conexión, vamos a seguir explicando lo que compone el API, la documentación del API como tal. Tenemos por un lado lo que son las tablas de datos, las cuales nos ayudarán a entender cada dato, cada propiedad de los JSON o lista de datos que utilicemos para armar nuestro conjunto de documentos que estaremos enviando al API Verifactu. Aquí mantenemos en el primer cuadro de la tabla de datos y valores eh, desglosado, por decir así, el, el JSON que se envía al API Verifactu para dar de alta documentos. Por ejemplo, si nos vamos a la consulta de una factura normal con IVA, veremos que en el panel derecho se nos brinda
el JSON de un ejemplo cómo se envía una factura normal con IVA. Vemos cada una de las propiedades del JSON, cada uno de los atributos, por ejemplo action, ID, JSON data, recipient, y eso lo podremos buscar en la tabla de datos. Aquí también tenemos un acceso rápido y podremos ver qué significa cada propiedad. Action, qué dato, qué uso tiene, qué definición tiene. ID, que es muy importante, por ejemplo, un identificador único, normalmente es entero, debe ser entero, porque en este caso será el ID único de su documento en su sistema, además de que es único también la referencia que se envía en cada documento, que será la presentada a Hacienda, que viene siendo el número, que es un campo clave que también no se debe repetir en cada uno de sus sistemas, pero además el ID integer, que debe ir acompañado de él, también es un dato único, ya que sirve para darle trazabilidad. ¿Por qué sucede esto? Porque hay sistemas en los cuales se crean facturas provisionales y el dato del número de factura o referencia, que normalmente se compone por números y letras, no se arma o no se compone hasta que la factura esté completamente validada, y por lo tanto puede cambiar si mientras tanto, hasta que se valide, se completen datos, por ejemplo, del CIF del cliente, se cambia algún impuesto, alguna información. Otra factura validada puede tomar la referencia. Mientras tanto, el ID único, el entero, no va a cambiar, y es el que se puede enviar para mantener una trazabilidad entre ambos sistemas. Tenemos la explicación, además de eso, de los demás arreglos o registros que vienen en el JSON de manera detallada. Tenemos el JSON data, que es el bloque donde se componen los datos de la factura. El recipient, que va dentro del JSON data, que viene a ser los datos del receptor o cliente al que va dirigido la factura. Aquí ya vienen datos del NIF del receptor, el número de identificación si es que es una persona extranjera fuera de España, el tipo de ID, que ya tenemos también referencia aquí en la tabla que hace tipo de ID. Tenemos NIF, pasaporte, documento oficial, certificado de residencia, y así tenemos bastantes referencias también a otras tablas que utilizan códigos, por ejemplo de la de country, el país. También podemos ver la tabla de country, a la cual brindamos aquí referencia porque es un estándar a Wikipedia, que mantiene una tabla de lo que son los ISO 3166-1 alfa 2. Ahí podemos ver un listado completo de todos estos códigos que podemos enviar a la API Verifacto, que normalmente están integrados en cada sistema que utilice esta codificación, ya que es un estándar. Y así sucesivamente se van explicando cada una de las estructuras que componen el JSON que se envía a el API Verifacto. Tenemos por otro lado lo que son los controles de datos, que esto nos ayuda a saber de qué tipo de datos estamos hablando, si es un número entero, si es una cadena de texto, si es una fecha, en qué formato la debemos enviar, si es un campo condicional, si es obligatorio, si es un dato fiscal, un dato de lógica que se calcula, y así sucesivamente cada uno de los que se requieren y se necesitan para completar la información en los envíos y dada de alta de los documentos. Además de eso, como se mencionó, tenemos lo que es
la descarga de la colección de Postman, que ya viene preparada con ejemplos que se pueden utilizar. Se pueden ir modificando sus datos para que se vayan creando ejemplos y pruebas en su cuenta de el API Verifacto. Por ejemplo, ya creamos aquí una llave, un token, que este token en el endpoint de autenticación nos servirá para lograr conexión en con todas las demás consultas que requiere el API Verifacto. Ya configuramos el token en las variables de entorno, ya lo tenemos aquí. Y entonces vamos a probar una consulta simple, por ejemplo, una factura simplificada. Vamos a crear una factura simplificada. Aquí entonces vamos a ver, tenemos estos datos. Vamos a darle enviar. Y aquí vemos lo que nos devuelve. Aquí nos devuelve eh, un JSON que dice que fue exitoso. Nos devuelve un conjunto llamado data, donde viene el QR listo para agregar en nuestro documento de facturas que vayamos a imprimir, el Verifacto URL, que es ese URL donde podemos consultar ya en Hacienda a través de la web eh, y ver la factura reportada. Vamos a, por ejemplo, a abrirlo en el navegador para en un momento para verificar que ya la factura fue reportada. Y también tenemos acá lo que es un Verifacto JSON, que básicamente mantiene un JSON codificado en base 64 que contiene la información que fue presentada a Hacienda. Aquí nos devuelve un status pending, ya que al enviarlo a la cola al API Verifacto queda en una cola para su posterior validación y envío a Hacienda, de manera que se pueda verificar cada dato de manera correcta. Aunque ustedes lo validen de su lado con los controles presentados en la tabla de controles, eh, también puedan validar el API antes de presentarlo a Hacienda y toda la información esté correctamente. Vamos a pegar acá la URL para probar y aquí nos podemos dar cuenta si la factura ya fue reportada. Aquí la vemos, la factura ya fue reportada a Hacienda y fue encontrada. Ya esto es funcionamiento del API y tenemos ejemplos para cada uno de los tipos de facturas más comunes que se puedan presentar, listos para que usted pueda solo reemplazar sus datos y comenzar a enviar esos documentos. Además de eso, tenemos también ejemplos de cómo subsanar una factura en la que hayamos enviado algún dato equivocado y podamos enviar esa referencia nuevamente con las correcciones necesarias. Por ejemplo, aquí colocando el dato isFix que se explica en la descripción de esta consulta. Tenemos facturas intercomunitarias a clientes extranjeros con recargo equivalencia, que vienen ya incluyendo datos de un segundo cargo, un segundo monto de impuestos y todo lo necesario se explica acá en la descripción de este tipo de consulta a manera detallada y pueda así lograr un mejor entendimiento. Se hace también referencia a lo que es la tabla de datos, donde podrá encontrar cada una de esas explicaciones que den detalles sobre este tipo de datos que se van a utilizar. Tenemos acá, además de la consulta de creación de facturas e integración del API para dar de alta documentos, tenemos también consultas que nos ayudan, además de los webhooks, a consultar el estado de documentos si se necesita en algún momento.
Cuando se envió la consulta de la factura, además de la respuesta donde venía el URL, el JSON presentado, el QR codificado en base 64, viene un dato de cola de envío. Este dato de cola de envío es bastante importante, ya que servirá para consultar el estado del documento en un futuro. Por ejemplo, acá tenemos consultar estado de documento. Al hacer esto, vamos a hacer un JSON de esta forma, donde vamos a decirle que yo quiero consultar el documento con cola de envío número 12, por ejemplo, o el que me haya devuelto el API en ese momento, y él me va a decir por cada registro cómo está el documento, si fue enviado ya a Hacienda, si el mismo mantiene alguna alerta o fue aceptado con errores, y así poderlo ir registrando en mi sistema. Pero para evitar esta sobrecarga de trabajo, mantenemos lo que son los webhooks. Los webhooks que se pueden configurar y obtener información más inmediata del estado del documento. Por ejemplo, cuando ese documento sea inmediatamente procesado por el API presentado ante Hacienda, yo puedo obtener esa información inmediata mediante una notificación que el API Verifactu me envíe a mi sistema. ¿Cómo lo va a lograr? Tenemos primero que todo los tipos de webhooks. Vamos a verlo en el Postman, que ya está listo para presentar ese tipo de datos. Tenemos aquí los tipos de webhooks. Abrimos esta consulta. Ya como tenemos configurado el token, voy a darle a enviar. Y aquí me debe presentar los tipos de webhook que están disponibles para consultar en el API. Por ejemplo, aquí tenemos configurado que lo que hace es que nos devuelve el arreglo de los tipos de webhook disponibles. En este caso tenemos el webhook con ID 1, recibir respuestas de alta de documento, y aquí nos brinda una descripción más amplia. Activa este webhook para recibir una notificación inmediata cuando el documento que enviaste al API haya sido procesado por la AEAT. Entonces, ¿cómo agregamos esos webhooks? Aquí, con esta otra consulta, vamos a poder agregar los webhooks de manera que el resultado devuelto en el tipo de webhook, este ID de acá, el 1, lo voy a utilizar acá en agregar webhook. Lo voy a colocar aquí en type. Voy a colocar mi URL, mi endpoint donde quiero que me llegue esa notificación, y además un token que va a ser un nivel de seguridad para que mi API lo devuelva, o el API Verifactu lo devuelva a esta URL de manera segura y controlada. También se pueden ver los webhooks configurados, actualizar el URL o el token de un webhook, borrar webhooks configurados para mantener un nivel de seguridad más óptimo. Además de este tipo de consultas, puedo también obtener un resumen de la cuenta, que esto también se explica en la documentación. Esto lo que ayuda es a obtener los datos con los que está registrada la compañía, el estatus de la misma, el ambiente donde está corriendo, el tipo de compañía, si hay límite en las consultas que puede hacer el API en un periodo, y el uso que se lleva hasta el momento de los mismos, de manera mensual, para tener un nivel de control más acorde, y así poder gestionarla de una mejor forma
ver dónde está el uso del API y mantenerlo controlado. Todo este detalle se podrá encontrar también acá, como lo expliqué en Postman. Acá se puede encontrar detalle por detalle cómo se utiliza cada endpoint, el tipo de webhook, agregar un webhook, los webhooks configurados, cómo se consultan, qué información traen, actualizar el webhook, borrar el webhook. Y acá uno bastante importante dentro de los endpoints que tenemos es la declaración responsable, que nos ayuda a tener el archivo PDF que nos brinda el API Verifactu como soporte de todo el funcionamiento del API y que estamos cumpliendo con la ley ante Hacienda, y luego de allí con la conexión a nuestro sistema. Vamos a ver, por ejemplo, él nos devuelve lo que es la declaración responsable en base 64 y ya la podremos descargar para presentarla a quien se considere necesario. Vamos a darle aquí y él nos va a devolver inmediatamente la declaración responsable en base 64. Vemos acá el success en true y en data la declaración en base 64 que podremos ya transformar en nuestro aplicativo. Entonces, de esta manera mantenemos lo que es toda la información detallada del funcionamiento del API Verifactu. Importante descargar la colección Postman para así tener ejemplos inmediatos con los cuales podamos probar. Y gracias por el tiempo, y cualquier consulta estamos a la orden para el funcionamiento del API Verifactu.